Bueno, pues voy a mostrar entonces cómo a partir de las oraciones simples de sujeto, verbo y predicado podemos irlas uniendo en cada párrafo por medio de la puntuación. Voy a utilizar esta herramienta que se llama está en revisar y control de cambios para ir marcándolo, ¿no? Entonces tenemos esta primera oración completa. Ahora Antonio Chablé se encontraba de vacaciones visitando el pueblo de Mezquital en Durango. Aquí hay una coma, ¿no? Pues quería crear un documental del pueblo nativo tepehuano con la finalidad de que conozcan lo que hoy en día el pueblo tepehuano de Santa María, lo que es hoy en día el pueblo tepehuano de Santa María de Ocotán. Aquí, entonces, esta es una oración completa, está hablando del pueblo, ¿sí? Y de la intención que tenía Antonio para visitarlo. Entonces aquí va un punto, es una idea completa, ¿se fijan? Si se fijan lo siguiente, aunque también habla de Antonio, pues ya define otras cosas, ¿no? Sigue hablando de Antonio, pero ya otro aspecto. Entonces vamos aquí a poner punto y seguido. No ponemos punto y aparte porque sigue hablando de Antonio, ¿no? Pero ya es otro aspecto de lo que, del, acerca de Antonio, ¿no? Mientras en la primera oración habla de sus vacaciones y su intención de visitar este pueblo, aquí ya habla de cómo era él, ¿no? Antonio era, podríamos dejarlo así, era un joven inquieto y muy curioso, pues cada cosa que escuchaba interesante para conocer, no dudaba en investigar e ir a conocer el lugar. También podríamos marcar esto, ¿no? Que como dije son correcciones de vocabulario, de elección de palabras que vamos a hacer más adelante, ¿no? Esta división en párrafos es la original del escrito, entonces está bien. El segundo párrafo, si se fijan, ya habla de cuando llegó a Durango, ¿no? Estamos hablando de Antonio, pero es otro momento, entonces ya es, si se fijan, el primer párrafo es la presentación de Antonio, ¿sí? Por decirlo así, en el relato. O sea, ¿quién es Antonio Chablé, ¿no? Eh, ¿Por qué iba a ese pueblo? Y aquí ya llega al pueblo. Entonces, por supuesto, son ideas relacionadas, ¿sí? Pero ya se trata de otro momento, entonces podemos iniciar un párrafo distinto, es punto y aparte. Esto, por supuesto, se queda así nada más para auxiliarnos, pero en la versión final, pues debe salir. Llegando a Durango, bueno, y otra cosa es que cuando se inicia un párrafo, eh, se marca con la sangría de primera línea, ¿sí? Es decir, un espacio, esto es la sangría de primera línea, en la primera línea para que quede claro cuándo empieza otro párrafo. Si se fijan, cuando eliminemos esto va a quedar así. El primer párrafo no tiene sangría, el segundo sí la tiene. Lo voy a dejar con la indicación por ahora. Llegando a Durango, coma, ¿sí? Porque si se fijan, ¿cómo lo puede uno leer sin coma? Llegando a Durango caminaba por un sendero que lo conducía al pueblito. Entonces aquí es punto y seguido. Iniciamos con mayúscula la siguiente oración. Al llegar, coma, aquí me imagino que es un ahí, ¿sí? Esto está mal también, es una elección equivocada de palabras. Lo vamos a dejar para después. Observó, bueno, también aquí hay errores de ortografía, que había varias casitas hechas de madera, algunas de piedra con lodo. ¿Sí? Hasta ahí termina la idea. Entonces, punto y seguido. Él, iniciamos con mayúscula, observaba que no había personas, no había, ¿sí? La forma correcta es no había. Bueno, lo voy a marcar porque es como una elección de palabras. No había personas y se imaginó que estaban realizando alguna ceremonia, pues tenía contemplado que cuando realizan algo normalmente se reúnen todos para hacer su culto. Aquí está bien, esta coma está bien, ¿sí? Podríamos poner también punto y seguido, pero en este caso queda bien la coma, ¿sí? Porque está explicando, eh, se imaginó que estaban realizando alguna ceremonia, pues, ¿sí? O sea, se lo imaginó debido a que él tenía contemplado que cuando realizan algo normalmente se reúnen todos para hacer su culto. Pero a continuación ya empieza otra idea, entonces punto y seguido. A Antonio le llamó la atención, ¿se fijan?
O sea, aquí está hablando todavía de la ceremonia, de lo que ve, bueno, no de la ceremonia, sino lo que se imaginó que era una ceremonia. Y aquí ya está hablando de lo que le llamó la atención, que es una casita. A Antonio le llamó la atención una casita que estaba en un rincón, sería, ¿no? No un rincón. Del sendero, muy chaparrita, bueno, coma, ¿no? Muy chaparrita. Así que fue a ver qué tenía de diferente de las demás, ¿no? Este también es una lección de palabras que, como dije, vamos a corregir posteriormente, no porque sea necesario hacerlo así, sino para propósitos de explicar esto de la puntuación. Entonces, aquí ya tenemos la idea completa, punto y seguido. Subimos esto, inicia con mayúscula, vio que la puerta estaba abierta. Aquí podríamos decir, Antonio vio, pero como está muy cerca y no ha habido otra persona que se mencione, pues podemos omitir el sujeto explícito, ¿no? Vio que la puerta estaba abierta. Además de eso, un olor muy apetitoso salía de ahí. Punto y seguido. No dudó, ¿sí? Esto puede ser punto y seguido. Podríamos poner punto y coma, en este caso, en vez de punto y seguido. Y entonces sería con minúscula, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre punto y seguido y punto y coma? Pues es muy sutil, ¿sí? El punto y seguido, digamos que es un corte em, más claro, ¿no? Es una idea más. Se pueden separar dos ideas que son distintas, ¿no? Pero aquí vemos que vio que la puerta estaba abierta, además de eso, un olor muy apetitoso salía de ahí. Punto y coma. No dudó en entrar, pues tenía muchísima hambre. Sí, seguimos hablando de él, pero es otra idea, entonces podría ser punto y coma. Pues tenía muchísima hambre y aprovechó que no había nadie. Aquí sería, también podría ser punto y coma o punto y seguido. Vio una mesa con 3 platos servidos. Si se fijan, el punto y seguido corta más claramente las ideas, pero aquí son ideas afines. Son, digamos, puras acciones que realiza Antonio. Vio que la puerta estaba abierta, no dudó y vio una mesa con 3 platos servidos. Entonces, por eso podría resolverse también con punto y coma. Esto definitivamente lo que sigue es ya otra idea, ya no estamos hablando de Antonio, sino de lo que había en esos platillos. Entonces aquí sí es punto y seguido definitivamente. Al parecer, coma, lo que había en esos platillos, bueno, eh, en esos platos, ¿no? Era el platillo típico de las tepehuas, de los tepehuas. Aquí podríamos utilizar 2 puntos, ¿no? O sea, como introduces la idea de que es el platillo típico de los tepehuas, después lo mencionas, ¿no? Como cuando dices, por ejemplo, 2 puntos, sí, y especificas. Entonces, en este caso, especificas que se llama bolsa de madroño en caldo. Y aquí una coma, algo muy peculiar en su gastronomía, ¿sí? Peculiar puede ser, sí. Es una palabra, quizá no la más precisa, pero funciona. Punto y aparte. ¿Por qué es punto y aparte? Porque ya aquí habla de la casita, entró, vio los platos servidos y podemos hacer un corte para, digamos, cambiar de una idea general de lo que encontró a lo que empezó a hacer al explorar los distintos platos, ¿no? Al probar los distintos platos. Lo bueno de este ejercicio es que ustedes saben que la historia bueno, en la que está basado esto, bueno, la historia habla de cómo Ricitos prueba consecutivamente los 3 platos que encuentra de los 3 osos, ¿no? Entonces, es un cambio de idea más grande, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo importante para decidir un cambio de idea? A veces es un poquito como pensar en el lector, o sea, dale
una pausa, o sea, ya lo le describiste la casa y entonces a continuación una pequeña pausa, ¿sí? Eh, por supuesto, hablamos de que la puntuación crea un ritmo en la lectura, y también gráficamente, es decir, en cuanto a imagen, se divide el párrafo y entonces hasta aquí ya llegaste, digamos, ¿no? Como lector y puedes hacer una pausa o puedes ir, digamos, si quieres a tomar agua, lo que sea, o hacer una pequeña pausa, pero sabes que aquí ya terminó la idea de el platillo típico y de lo que estaba en la casita, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente párrafo empieza con el primer plato que tomó estaba muy grande, quitando la palabra además, o sea, el primer plato que tomó estaba muy grande, punto, punto y seguido. Observaba que de lo caliente que estaba no podía comerlo. Y podemos dejar la coma, así que no dudó en observar el segundo plato, un poco más pequeño. Aquí hace falta una coma, el cual a simple vista se veía que estaba demasiado frío, pues no salía ni una sola porción de vapor y de olor, así que recorrió la mesa al último rincón. Hasta aquí vamos a llegar con esta revisión de puntuación, ¿sí? Lo que sigue ahora, lo que seguiría es ya corregir la ortografía, lo puedo mostrar cómo quedaría con la puntuación corregida, ¿sí? Estas indicaciones salen y quedaría así. Por supuesto, hay marcas de los cambios, por supuesto, pero podríamos ocultarlos con la misma herramienta de acá, de Word. Lo voy a mostrar a continuación. Vamos a tomar este texto tal como está para darle el último detalle de la ortografía.